es una carta que es buenísima en cualquier otro formato que se pueda jugar. Es decir, en cualquier otro formato de duelo que tú puedas jugar. Bienvenidos a Los Malbaneados, un podcast de Magic the Gathering cuyo nombre tiene más capas de lo que la gente podría pensar. Yo soy Skeletor y hoy me encuentro con el filósofo del Magic, alias el que no le da pescaditos a nadie, Arquímedes. ¿Cómo estás, Arquímedes? Bien, bien, aquí para la segunda vuelta de un tema que ya habíamos tocado antes, ¿no? Que es un poco el de building en CDH. Sí, bueno, ya lo habíamos medio prometido en el episodio anterior. Hablamos un poquito para los que no los vieron, para los que están llegando a este video por primera vez. Comentamos como los errores que cometía la gente al principio cuando armaba sus mazos por primera vez en CDH, ¿no? Incluso este fin de semana estuvimos en un torneito y vimos un poco de eso. Entonces de ahí vamos a sacar más historias. Pero, y bueno, también hablamos como que los estilos de mazos, por si eso, están llegando por primera vez al canal. En cuáles son los estilos de juego de CH que también tiene un poco que ver con este tema, ¿no? Con el deck building. Entonces nada, si no lo han visto, vayan a ver esos episodios y vean todos de golpe de una vez para que nos den más reproducciones y nos recomiende el YouTube. Pero bueno, en esta ocasión vamos a la contraparte. El anterior era lo que no tienes que hacer. Este es los consejos o bueno, la mentalidad que tienes que tener al momento de construir tus decks, ¿no? Entonces, nada, bueno, vamos a empezar hablando por el principio. Si quieres empezar tú, amiguillo. Me parece interesante lo que dices de la mentalidad que hay que tener, ¿no? Porque yo creo que de ahí se tiene que partir, ¿no? De entender el formato, de entender qué es CDH Ujú. y que CDH es distinto a todas las demás formas de Magic. Principio, porque bueno, es un juego multijugador, ¿no? Ya Claro, ahí hay una particularidad. Y ahí que lo diferencia de todos los formatos uno versus uno. Y además hay una particularidad que lo diferencia de Commander casual o el Commander tradicional, por decirlo de una manera, que es justamente esa, la intención que está detrás del deck building, ¿no? Y de cómo se juega y de entender que se juega a ganar. claro. Entonces, cuando tú empiezas a jugar CDH, probablemente vienes una transición ya sea de Commander casual o de algún formato uno versus uno. Y Exacto. tienes que entender que hay cosas que simplemente no se adaptan, ¿no? O sea, por más que una carta sea súper buena en formatos uno versus uno, quizás cuando se traslada a Commander competitivo, pues así de hecho, no, es una carta que pasa a ser más bien mala. Eh, Muchos de esos ejemplos son quizás los target removal, que no son siempre buenos. El tema del daño directo, me explico. Por más que sea bueno una cosa, un Lightning Ball en un formato de uno versus uno, quizás en un formato, en el formato de CDH no es tan bueno, por ejemplo. Exacto. Es Eh, como que funcionaría dependiendo de algunas construcciones, ¿no? Algunas cosas que se beneficien de lanzar hechizos, ¿no? Más, digamos, comandantes tipo tormenta, algo que le saquen un beneficio aparte de remover una criatura, ¿no? Entonces, hay ciertas excepciones como todo, pero generalmente es eso, pues los removals de un Silver Target, quizás eso, son buenos en otros formatos, pero aquí estás peleando contra otros tres jugadores, quizás no sea lo mejor no, hacerlo. no, porque se crea una desventaja de carta, ¿no? O sea, es un concepto que la gente no entiende mucho, pero si estamos jugando cuatro, yo uso un removal, un target removal, para, para matar a una de tus criaturas, tú estás quedando sin un recurso, yo me estoy quedando sin un recurso, y hay dos jugadores que no tuvieron que gastar ningún recurso. Entonces Claro, tú le estás dando ventaja a ellos. Y eso no es bueno. Normalmente no es bueno. Hay ciertas excepciones y como siempre, si vas a perder el juego, es mejor usarlo, ¿no? Y evitar perder. claro. Pero si no, es mejor no usar ese tipo de recursos.
Claro, porque es lo que hablábamos, ¿no? Que es un concepto también que va muy ligado a esto. Es digamos, cantidad de slots que tienes en el mazo. También, bueno, aparte del tema de que es un formato multijugador, también es un formato singleton. Entonces, como que es muy diferente a formatos donde puedes usar 4 copias de una carta que sea muy buena y sacarle mucho beneficio a ello. Aquí no, aquí tienes que tener cierto grado de consistencia, cierto grado de redundancia que te permitan como que llegar a esa victoria, ¿no? Entonces pasa mucho eso, que al momento de elegir qué cartas vas a jugar, a lo mejor jugar ese removal de una lo puedes sustituir por una pieza de combo, una carta que tenga sinergia con tu comandante si que es dependiente del comandante, algo que te permita avanzar más en tu juego, ¿no? Algo que te ayude más a ti que quizás removerle una cosa que no haga ganar al otro, ¿no? Un dorco o Sí, pasa mucho aún más, se ve más aún con las cartas de robo de cartas. Es decir, Brainstorm es una carta que es buenísima en cualquier otro formato que se pueda jugar. Es decir, en cualquier otro formato de duelo que tú puedas jugar Brainstorm, tú deberías jugar Brainstorm. Claro, Es lo más cercano quizás a un Ancestral Recall que puedes jugar. claro. Cuando lo llevas a CDH no es tan bueno. Pierde efectividad, pierde relevancia dentro del juego, pues porque ese card selection o ese card draw que te da Brainstorm a la larga no es tan bueno como jugar una rémora o como jugar un estudio rístico, por ejemplo. Entonces, si tú no entiendes el formato, vas a llegar a incluir cartas en tu deck que no son óptimas. Y hay que entender que la idea de CH es que tu mazo sea lo más óptimo posible. Exacto. Entonces, mi recomendación acá sería buscar cartas que sean consistentes a lo largo de la partida, que no sean como de un solo efecto, al menos que sea ganar el juego, obviamente. Exacto. Cuando estamos hablando de card draw, si es de removal, tratar de sustituir los removal target por removal masivo, por ejemplo, o si no es, si es un removal de criatura, quizás usar algún removal que te dé más opciones, que pueda salir de una criatura, pero también de un artefacto y un encantamiento, por ejemplo, que no te limiten tanto, porque aunque 100 slots parece mucho la construcción de cuando estás construyendo el mazo, Exacto. mientras más queda de cuenta que menos, que no es tanto como tú crees, Claro. que hay muchas cartas que están compitiendo por esos pocos espacios, porque tienes la opción de todas las cartas que son Magic, que van a ver las cosas que estén baneadas, como Exacto. la Que es una cripta, minoría, no es ni un 1% del pool. totalmente, Sí, totalmente. Entonces, te vas a dar cuenta que no, que los espacios que puedes jugar, que tampoco son 100 porque, a ver, ya tienes el comandante, si tienes 99 y si juegas ahí unas 29 tierras, ya te quedan 70 cartas nada más para jugar, me explico. Y hay unas cosas que son como unos staples que tienes que jugar, que son las mana rock, ¿sabes? Ahí van a estar el, los moxes, el ring, la mana ball, los signets. Entonces cada vez te van quedando menos espacios para jugar porque después tienes que meterle en las cartas que hagan sinergia con tu comandante, luego tienes que meterle los win cons, y entonces cuando tú piensas que tenías 100 slots para aprovechar tu mazo, te das cuenta que al final tienes 5 o 6 flex slots, que es donde puedes, con los que exacto. puedes jugar, Con ¿me lo que explico? puedes jugar, exacto. No, nunca son 100 cartas, ¿me explico? Exacto. Eh, yo creo que si uno habla de CDH, uno empieza básicamente en casi, no sé, el 99% de los mazos con 95 slots cuando le quitas los mana rock que tienen que ir a juro. Ok. Y, y si estás jugando, eh, ya sea Dimir o sea alguna combinación con azul-negro, ya sabes que tienes 3 slots menos porque tienes que jugar la taza, tienes que jugar el Exacto, consultation, tienes todo. que jugar el... Exacto. Y, y si además estás jugando rojo en el mismo mazo, supongamos que estás jugando Dimir, ya sabes que tienes que meter el Underworld Bridge, y si metes el Underworld Bridge tienes que meter el LED, y si metes el LED tienes que meter el Brain Freeze, entonces ya ahí tienes 10 cartas menos Exacto. para jugar con el mazo, ¿no? Y luego están los staples, las cosas que tienes que jugar siempre, vas a tener que meter tu Force of Will, Force of Negation que lo juegue, los counters de 0 maná, los counters de 1 maná, Claro. la, las cosas.
básicas como Cyclonic Rift, como Chain of Vapor, Sí, como el el propio Rift y como anillo que no, o sea, hay cartas que no hay manera de que no las juegues en tu mazo, ¿no? O sea, son cartas que van a que ir a azul las juego. vas a jugar. Eso. En azul vas a jugar Rift Mystic, vas a jugar, si estás jugando en negro vas a jugar los tutores, o en cualquier color vas a jugar los tutores de esos colores. Entonces cada vez te das cuenta que es mucho menos las opciones que tienes. Luego cuando vas a las criaturas, si, estás jugando, si juegas negro, sabes que le vas a tener que meter Opposition Agent, por ejemplo, sabes que le tienes que meter el El orco, si orco, juegas exacto. blanco, sabes que vas a eso, si juegas blanco animal, eh, Gran Abolisher, cada vez vas a jugar Silence, cada vez tienes menos opciones porque ya las cartas determinadas por el meta y por el formato existen, son staples, no puedes salirte de eso en el concepto de que estás buscando un mazo optimizado. Exacto, el mazo que gane, pues, que esté lo mejor posible. Eso. Entonces, ahí es que te das cuenta que si tienes suerte vas a tener unos 5 slots y quizás son demasiado, puedes que tengas 3 Exacto. para lo que tú quieres. Y cuando tomes decisiones sobre esas cartas, tienes que tomar decisiones basadas en el formato, no en las cartas que te gustaron de otro formato, no en las cartas que son buenas en otro formato. Tienes que pensar en que las cosas mientras más jugadores afecten mejor, que las cosas mientras más versátiles mejor, eh, que las cosas mientras menos sea el costo mejor, el costo de maná, quiero decir, Exacto. mejor. La curva de mana. Por la curva de maná. Entonces eso es importante, entender el formato en el que estás jugando, que tiene sus particularidades y sus especificidades que no tienen otro formato. Sí, porque muchas veces también parece eso, que te quedan esos slots, pero a lo mejor esos slots, dependiendo de si tu estrategia es más rápida o más lenta, que hablando de CDH, aunque eso ha bajado un poquito el tema de la velocidad, la esencia del formato es ganar rápido, ¿no? Entonces a lo mejor esos 5 slots que te quedan, los quieres aprovechar es para una carta que haga lo mismo que tu win condition, o sea que tienes que tomar una decisión si te quieres proteger más tu combo, si quieres proteger más tus cartas, o si quieres jugar más cartas que hagan lo mismo y te lleven a ese punto de victoria, ¿no? Entonces eso, capaz no es tan sencillo como parece y con eso tampoco queremos decir que tengas que hacer mazos estáticos, pues, o sea, me meto en lo que hablamos en el episodio anterior, ¿no? Me meto, veo una lista de internet y ya, bueno, con eso voy a tener todo para ganar. Es lo que tú mencionabas en el episodio anterior. Por lo menos antes aquí, antes de los baneos, había muy pocos Dockside y había muy poca gente que le sacaba el provecho a Dockside realmente aquí, porque el formato nadie jugaba Crypta, nadie jugaba otras pepas, ¿no? Entonces, son cartas obligatorias. ¿No? ¿Cómo? Como acá no se jugaban con proxies, la gente no teníamos Diamond, muy pocos teníamos Exacto. Crypta, Lotus, entonces la ventaja que daba el Dockside en otros escenarios, en otros metas de CDH, era distinta a lo que daba, al que daba en nuestro Exacto. escenario. Exacto. Entonces es eso, como que hay que pensar muy bien, porque a lo mejor se puede pensar que hay una carta que sea obligatoria, pero realmente no lo es tanto, ¿no? Pero es eso, también tienes que pensar cómo vas a llegar a tu victoria, cómo va a ser tu estilo de juego, o sea, si vas a ir más, digamos, a eso, a protección del combo, jugar cartas como Pact of Negation que son muy situacionales que, o sea, o las juegas en un momento de que vas a ganar o te puede costar la partida, jugar un Tainted Me Pact, mata. me mato, exacto. Jugar un Tainted Pact para tutorear algo, o sea, son cartas que quizás son más pensadas para esa, la versatilidad, ¿no? Y el enfoque del mazo. Entonces, es Sí. eso, pues. No sé si querías decir algo. Ahí, no, que tú mencionas una cosa que me parece importante y no sé si quieres desarrollar un poco más, que es el tema de la redundancia, que quizás es un concepto que la gente no entiende o no lo ve tanto en CDH porque dice que, bueno, es un formato singleton, entonces son 99 cartas distintas. Exacto. Y eso es como un poco dudoso, ¿no? Es una especie de falacia, Sí, porque al final
al final cuando tú ves que hay redundancia en las formas de victoria, la más clara quizás es el tema del Tasa Consultation, ¿no? Que viene, o sea, viene del Tasa Oracle más el de Money Consultation, pues, pero puede ser Tasa Painted Pack, pues me explico, o sea, puede ser Tasa Exacto. Pack, que es mejor, que es una mejor manera de ganar a mi visión. Yo me siento más seguro cuando trato de ganar con un Painted Pack que con un Demon Consultation. Claro. Eh, por particularidades del juego, pero ahí ya hay un tema de redundancia. Y hay otra forma de redundancia que es el tema de los tutores, que no sé si lo quieres Sí, explicar a sí. la gente. O sea, bueno, teníamos como esta idea de cómo solucionar ese tema de los slots, de enfocar el mazo, que se soluciona a través de eso. Pues la consistencia te la da en el formato a través de los tutores y la redundancia. Claro, también depende mucho de qué tutores vayas a jugar y en el momento de que los vayas a jugar. A veces un tutor te puede servir para buscar algo para no morir o para extenderte o para buscar formas de regresar a la partida, o puede transformarse en una carta que sea, digamos, una pieza de tu victoria, ¿no? Si hemos visto mucho que pasa que hay gente que como que le tiene miedo a los tutores por alguna razón. Dice como que, bueno, el tutor me va a echar la paja como decimos aquí. Entonces no lo juegan por eso, porque le vas a dar información a tu oponente. Pero es que es eso, es un formato donde tienes una copia de cada carta. Entonces intentar robarla entre las 100 cartas es como, ¿sabes? Te van a matar antes de que lo logres, pues en la mayoría de los casos. Entonces, la forma más óptima es convirtiendo, digamos, esa carta de tutor en una copia de la pieza que estás buscando, pensarlo de esa manera. Esta carta es la misma carta que yo necesito para ganar y, bueno, es otra copia, digámoslo de esa forma. Y la Sí, redundancia, bueno, el ejemplo más claro es lo que mencionabas, ¿no? Del Tainted Pact, es casi lo mismo que Demonic Consultation en el objetivo que intenta los colores, ¿no? El Dimir, ganar con ese combo. Y te lo mencionaba hace algunos días que estaba viendo listas de Team Natracios, que había una carta que hacía como una misma función que el Tainted Path con y el Demonic Consultation. Es una carta blanca, ahorita no recuerdo el nombre, si algún día lo recuerdo, no sé, lo pongo en la pestaña comunidad. Pero es una carta que dice que si que buscas como otra carta blanca en tu mazo y todas las demás cartas las exilias. Entonces juegas una sola carta blanca y hace la misma función, ¿no? Te está dando esa misma redundancia. Entonces ya no son tres piezas que tienes para ganar con taza, contando la propia taza, sino que ya tienes una más y tienes cuatro. Eso aumenta sí, evidentemente tus posibilidades de lograr el combo, ¿no? Tienes más formas de hacerlo. Entonces no sé, creo que sí. sí. Eso que dices de los tutores es muy importante porque esa es la visión, ¿no? El tutor es una copia de la carta que más necesitas en el momento que la necesites. Ujú. ¿Sí? Si necesitas un removal, es un removal, si necesitas un motor, es un motor, si necesitas un counter spell, o sea, un counter para proteger el combo si vas a ganar, es eso. Si necesitas el counter spell para frenar que otro gane, es eso. Si necesitas algo para resolver un threat en la mesa, se convierte en eso, o se convierte en una pieza para ganar y ya. Exacto. Entonces, hay que entender que en sí, de hecho, los tutores son fundamentales, ¿no? Y vas a jugar todos los tutores que puedas. Es decir, Exacto. no Los tutores buenos. todos los tutores buenos, ¿no? Es decir, tú vas a jugar el vampírico, vas a jugar el Worldly Tutor, vas a jugar el Lightning Tutor, vas a jugar el Mystical Tutor, vas a jugar el Luminous Tutor, vas a jugar el Imperial Seal, el Gamble. Todos los tutores de Humana los vas a jugar. Exacto. Además, vas a jugar el Demonic Tutor. Eh, porque no hay razón para no jugarlo. O Ujú. sea, no hay razón para decir, yo no quiero una copia de la mejor carta de mi mazo. Exacto, sobre todo hablando de los negros que, o sea, te buscan una carta ni siquiera, o sea, no cumple el miedo que mencioné hace un rato, que es que le estás dando información al oponente, ¿no? O sea, directamente buscas algo que nadie sabe que te estás buscando, ¿no? Que bueno, Y puede ser evidentemente cualquier carta. si antes te buscaste a la taza y estás jugando un vampiro, es posible que estés buscando una de las piezas para ganar, ¿no? Pero quizás no, o sea, en un mundo ideal quizás no, ¿no? No, bueno, y ahí también viene un tema
de llama que no tienen tanto que ver con el deck building, sino con el timing y el sequence de las jugadas, ¿no? O sea, de en qué momento jugar una cosa, porque si puedes jugar primero el vampírico y buscarte una pieza y en tu turno jugar el demónico y ya la gente no tiene como forma de responder a eso porque Claro, ya estás en tu turno, ¿no? Andan preparados. Pero ya eso es un tema de cómo se juega más de cómo se construye el mazo. exacto. Lo importante acá creo o sea, aquí rescatando lo que decías, que es importante jugar los tutores porque al final sigue siendo un formato singleton y seguimos queriendo ganar de la forma más eficiente posible y la mejor forma de lograr eso es a través de los tutores, Sí, sin duda. son consistencia por eso. Creo que eso, en formatos de duelo no se ve tanto por lo mismo, ¿no? Es como que ya tengo 4 copias para que voy a meter un tutor. Se ve más en los mazos que son combos, porque obviamente quieren llegar a las piezas de combo lo más rápido posible. Exacto, Entonces, los tutores son duplican esa pieza de combo igual. exacto. Eh, y aquí yo quiero hacer un inciso, o sea, una cosa importante que la gente tampoco lo ve así, pero lo son, ¿no? Las fetchlands. Sí, Fetchlands son tutores de tierra, son tutores de la tierra que te va a dar el maná que tú necesitas en ese momento. claro. Eh, Más allá de, o sea, quitando que juegues monocolor, mientras más colores juegues, más fetchland deberías jugar, porque al final eso también te va a llevar a la optimización de las formas de ganar, porque vas a tener el maná que necesitas para ganar en el momento que lo necesitas. En la fetchland ahí se convierte en una copia de esta dual, o así sea una tierra básica, que necesitas en el momento. Exacto. Entonces, más allá del chiste interno, de verdad hay que entender que las fechas son tutores y que debes jugarlas todas y que son fundamentales en la construcción del mazo. Exacto. No es no jugarlas. Sí, por eso, o sea, no solo te fixean el maná, sino que o sea, en CDH, mientras más tiempo va pasando en la partida, menos te interesa robar tierras, ¿no? Si ya tienes las tierras para jugar. Entonces eso fetch lo que te hace es como un préstamo de eso, ¿no? Como que esta tierra que iba a robar más adelante ya no está en el mazo, entonces tengo más posibilidades de robar otra cosa, ¿no? Parece una tontería, pero en términos estadísticos eh, Sí, es así. O sea, no... sí, y hay que entender que si de hecho ahorita, aunque está más lento, sigue siendo un formato de, digamos, tercero a quinto turno. Es donde probablemente se vayan a ganar las partidas. Sí, sobre todo si Entonces, encantan mal una criatura y ganas en turno 3. Pequeña autorreferencia, pero bueno. ajá. Bueno, este sábado, en el torneo que tuvimos, un jugador que salió muy atrás en la partida realmente, que, que, que había salido sin maná, que tuvo que jugar un tutor para buscarse una tierra, eh, y que se veía como fuera de la partida, casi nos gana en turno 4 con Tasa Consultation. Ok. Eh, y no nos ganó porque afortunadamente yo tenía en ese momento una carta eh, que nos sirvió para que no ganara, pero era un jugador que habíamos descontado de esa partida y nos estamos enfocando los otros tres en controlarnos porque sentíamos que él estaba muy atrás. Y al final, gracias a los tutores y gracias a la redundancia, eh, estuvo a punto de ganar. ¿Me explico? En turno 4. Un Claro. jugador que no había hecho nada. Entonces, es eso, no importa cómo tú veas, quizás mezclar un poco las dos cosas, pues, no importa cómo tú veas los mazos, tú tienes que entender que el formato se va a ganar de una manera rápida y de una manera eficiente. Entonces tú no, mientras más redundancia tengas, peores manos te puedes quedar al momento de salir, porque muchas veces yo lo he hecho, ¿no? Ya no porque no se puede, pero antes jugar un vampírico para buscar una cripta en turno uno era muy buena jugada porque en turno 2 te permitía bajar un anillo, te permitía bajar un crítico para protegerlo, te permitía un Smothering Tide, y eso era con manos que salían con una sola tierra, ¿me explico? Claro. Entonces, esos tutores te permiten ese tipo de cosas, te permiten elegir, decidirte por peores manos a la salida
y aún así meterte en el juego. Claro. Y otra cosa que también es Eh, importante tomar en cuenta, por eso es importante el deck building, porque mientras mejor esté tu mazo, mejor, más consistente sea, más redundancia tenga, es más probable que te salgan mejores manos iniciales. O sea, claro, tomando también en cuenta la curva de manada, por eso es que se juegan tantas cartas de coste 0, 1 y 2. Pero eso te da esas oportunidades, ¿no? Que no tengas que hacer tantos mulligan para buscar las piezas, sino que, bueno, te aseguras que tienes un tutor, una interacción y una pieza quizás de combo en la mano y las tierras para jugar, ¿no? Entonces, por eso es importante eso. O sea, no es un tema de un capricho o algo, sino que eh, son esas pequeñas mejoras incrementales que hacen que tú puedas ganar la partida más rápido. ujú. Por eso es que no hay que, no sé, este tema de no vas a jugar tal carta, no vas a jugar tal cosa, porque me medio río porque aquí se dice mucho que no, que los comberos y tal, cuando el formato se centra en combo, ¿no? Como si fuera algo negativo buscar eso. Pero bueno, ese es otro, Bueno, otro tema, ¿no? eso pasa, eso es porque la gente no entiende el formato, ¿no? Exacto, Ya mucha gente en nuestra comunidad se está tratando de que mucha gente nueva que viene de otros formatos trate de entrar al mundo de CDH. Entonces tienen estos prejuicios que obviamente, porque no entienden el formato, que deberían ver nuestros capítulos anteriores para que lo entiendan, exacto. y, y entonces tienen como estos prejuicios sobre el formato, sin de verdad conocer de qué va o cuál es el objetivo del formato. Yo entiendo que si no te gusta jugar así, si no te gusta jugar ultra competitivo, si no te gusta eh, ser un tryhard, quizás el formato no es para ti. Claro, Pero una vez que entiendes el formato, tienes que jugar el formato. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, exacto. no tiene sentido eh, que yo vaya a entrar en un torneo de Model y quiera llegar ahí con un mazo estándar. ¿Me explico? Exacto, No, no funciona igual. exacto. Así no es y tal. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, creo que podemos pasar a la siguiente sección y que las preguntas frecuentes de la gente, Iván. No, no lo haremos, Iván. Eh, A ver, otra cosa que estamos pensando es que es el tema que se une un poco al tema de los tutores, ¿no? Que son los Wincon. ujú, Tú tienes que saber cómo gana tu mazo. exacto, Es decir, y tú tienes que enfocarte en esa manera de ganar. ¿Me explico? Tú puedes tener otras formas de ganar. Idealmente debes tener otras formas de ganar. Eh, porque, bueno, porque meter todos los huevos en un solo básquet no es como la mejor idea, ¿no? exacto. Porque hay jugadores que van a tratar de evitar que tú ganes. Entonces siempre es bueno tener formas alternativas de ganar. Claro, Eh, creo que el mejor ejemplo de eso es quizás la Yuriko, ¿no? La Yuriko, que es un mazo, digamos, agro, basado en ganar con daño, eh, ya sea, o sea, con el daño revelado, no con daño de combate, pues. Eh, sigue teniendo una segunda opción de ganar con Tasa Consultation. exacto. Eh, pero eso no quiere decir que tú tienes que enfocarte en ese winco. Tú te vas a enfocar en la cosa primordial del mazo, en cómo gana el mazo primeramente, y en el caso de la Yuriko es a través de daño. No de combate, pero de daño. Entonces es importante que tú sepas eso. Por ejemplo, yo que juego Tibit, eh, yo tengo como tres formas principales de ganar, o sea, tengo como tres winning conditions en el mazo, uno siendo Desert Consultation, el otro siendo el combo de Teferi Kitten, el Teferi y el Desprecio Kitten, y el combo o la manera principal, que es con el Tainsif. Me explico, porque solo necesito una pieza de combo porque la otra la tengo La zona de en comando. el zona de combate, de Commander. Entonces, yo voy a tratar siempre de ir por la forma más fácil de ganar. Claro, En el caso de Tibit es esa, ¿no? Y normalmente esa no va a ser la forma que gane porque quizás es más obvia, quizás la gente se la sabe mejor, quizás... eh, pero si tengo la oportunidad voy a ir por eso, porque no tengo por qué no hacerlo, ¿no? exacto. Y voy a tener tutores de artefactos, a tener maneras de llegar, de bajar el tibing más rápido, a formas de proteger ese combo, tutores para el artefacto
que necesito. Y si eso no tiene, ¿no? Ah, Esa pero yo parte no se escuchó, creo que quedó como en mute. Ajá. es que hay como un perro gritando. Sí, no, parece creo que es aquí. Pero... Mi forma de ganar es el Tibir más el Time Shift. Entonces yo voy a jugar tutores que me busquen ese artefacto. ¿Me explico? Sí, sí. Yo voy a jugar en la, yo voy a jugar Vampiric Tutor, yo voy a jugar Mudelte Mixture porque me permite transmutarlo para buscarlo. Voy a jugar Demonic Tutor, voy a jugar todas las cosas que necesitan llegar allá con los colores que tengo, ¿no? Obviamente, que en este caso es Expert. Y si eso, yo voy a pasar a mi segundo o a mi tercer plan, depende cómo se desarrolla el juego, ¿me explico? Claro, Eh, porque, porque yo tengo que en principio explotar las, las fortalezas del mazo. exacto. Como dicen los gringos, tú tienes que play your outs, o sea, tú tienes que jugar hacia tus fortalezas, no hacia las debilidades del mazo, Claro, que es algo que muchos jugadores intermedios, que es como que en vez de enfocarse en cómo va a ganar el mazo, se enfocan en cómo no pierden, exacto. ¿sí? Y eso no funciona en CDH, o sea, en CDH vas a llegar hasta un punto donde puedes evitar perder, pero al final vas a estar overwhelmed por los recursos de los demás. Exacto. Entonces, eh, tú tienes que ver cómo explotar, en principio, cómo explotar las fortalezas de tu mazo. Y luego que veas las fortalezas de tu mazo, juegas los tutores para duplicar esas fortalezas. Exacto. Y luego es que ves qué slot tienes para, para defender esas fortalezas. Es decir, ahí es donde vas a jugar tu Silent, vas a jugar tu Grand Abolisher, vas a jugar todas estas cosas que te permitan quizás ganar de manera ininterrumpida, pues, de las maneras que te protejan. Exacto. Dependiendo de los obviamente que juegues, ¿no? Puedes jugar Dosan si juegas verde, puedes jugar el artefacto este, el que todo cuesta 3 maná en tu Ah, la turno, Trini en el Spear. turno. Ah, no, el No, Defense el Grid. otro, el Defense Grid, eso. Ajá. Vas a hacer eso para protegerte. Y luego vas a empezar a pensar en cómo evitar que el otro gane, Claro, ¿sí? Pero en principio tienes que jugar las fortalezas de tu mazo. Tienes que enfocarte en cómo gana tu mazo. Y una vez que tengas eso cubierto, es que puedes pensar en otras cosas. Tú no puedes decir, ah, no, yo voy a jugar, no sé, digamos, Nimiset, que es un ejemplo fácil. Y Nimiset gana con Curiosity. Y entonces, bueno, yo le meteré un Curiosity y todo lo demás van a hacer counter para que los demás no ganen. exacto. Nunca Curiosity, me explico. O sea, tú tienes que Exacto. meterle los no, seguir los Curiosity, tú tienes que hacer, meter la redundancia a los Curiosity, las criaturas que pueden hacer lo mismo, otras cartas que pueden hacer lo mismo, el otro encantamiento que va a hacer lo mismo. Y después que llenes esos slots en tu mazo, es que te preocupas por el resto. Exacto. Pero no puedes decir, ah, bueno, es que yo gano con esa carta y cuando salga, ¿no? Exacto. ¿Qué es eso? Que ahí va un poquito ligado pensar en lo que tú dices, ¿no? Las cartas versátiles. O sea, siempre va a ser como que mejor una carta que te parte un permanente o sube un permanente a la mano, como un Chain of Vapor o la cosa esta que tengo aquí en la espalda. Este, que sea una cosa tan into the flop mode, eso. Antes de jugar una cosa quizás que nada más mate una criatura o que sea, no sé, súper situacional de que, bueno, no sé, si tienes un tipo en la mesa y es Mercurio retrógrado, entonces partes un artefacto, ¿no? Eso va muy ligado con eso, pues la versatilidad con la que juegues. O sea, es lo que dices, por ejemplo, de Mold de Mixture. A lo mejor te busca la pieza de combo, pero también es un counter que puedes jugar en un momento de la partida para proteger otra pieza del combo. Es pensar Sí, esa y además versatilidad. te busca muchas cosas, porque por ejemplo el modelo de Mixture es una carta que es súper versátil, a pesar de que la gente no lo vea así, porque si bien es un counter de Instant Sorcery por 2 manas azules, o sea, es un peor negate, eh, es algo que se transmuta por 2. Entonces, sí, a mí me sirve para buscar el Time Seal, Exacto. pero también me sirve para buscar el Cyclone Thief.
y también me sirve para buscar el Tentepack o la taza, por Exacto. ejemplo. Entonces me da muchas ventajas, eh, me da esa versatilidad de buscar de verdad una pieza que yo necesito en ese momento. O si no, Claro. simplemente es un counter. No es el mejor counter, pero bueno, es un counter. ¿Sí? Exacto. También es un counter, o sea, es un tutor que también es un counter bajo la lógica del mazo. Porque evidentemente es un Sí, counter de por sí, ¿no? Pero es las dos cosas. es, Es versátil. es como el tema de todas estas tierras que son spell también. Exacto. Las modales, Al- que son Vale. tierras generalmente que duelen bajar por que te rajas 3 vidas, pero también hacen otra cosa en determinado momento, ¿no? Ese tema. Bueno, yo lo vería un poco al revés, ¿no? Es un spell normalmente que si lo necesitaras pudiese ser una tierra. También, sí. O sea, puede ser las dos formas, exacto. Porque, porque tú cuando eliges, porque tú al final no le metes cualquiera de esas tierras al mazo, o no se las metes todas, ¿no? Tú eliges el mejor spell Exacto. dentro de esas tierras que decides jugando. Si juegas uno o dos, normalmente es lo que se juega dependiendo del mazo. Claro. Entonces, eligiendo un spell que puede ser una tierra si fuese necesario. Exacto. Eh, si no, bueno, es un spell. Exacto. Hablando de versatilidad. Que por lo menos, bueno, eso era un punto que quería tocar, ¿no? Porque hay que pensar bien, diferenciar en las Wincon a cómo llegas a la Wincon, ¿no? Por lo menos es el Sí. enfoque que yo tengo en mi mazo, que yo juego Kinan y la única, digamos, Wincon prácticamente es jugar al finales de Devastation, ¿no? Porque yo estaba viendo videos así como para entender un poco más el mazo y veía gente que le metía, por ejemplo, la Walking Ballista y la Taza y el finales de Devastation, que metía a los tres, pero es eso, son como escenarios donde si ya tienes mana infinito y ya tienes la victoria, digamos, en el bolsillo, o sea, son dos cartas que estás metiendo que quizás son innecesarias, ¿no? Eh, Sí. si tienes un Tracios, ya prácticamente puedes robar todos los counters del mazo, puedes responder a cualquier cosa porque vas a tener criaturas como el tirano este que sube cosas a la mano, el Hullbreaker Horror, puedes subirle todos los permanentes a todos los jugadores a la mano y en ese punto nadie te va a hacer nada, ¿no? Porque estás demasiado adelante en la partida. Eso también puede ser considerado una wincon, ¿no? Digámoslo de esa manera, volverte a un nivel de inevitable que ya los demás no tengan ningún tipo de oportunidad de ganar, ¿no? Entonces, es eso. A ver, ahí pasa algo que también la gente tiene que entender, ¿no? Normalmente las win cons, o sea, las cartas que te hacen ganar, son malas de por sí. Exacto, Es decir, hay muy pocas cartas buenas que son win con. Eh, Al final, un final de Devastation, eh, si tú la tienes en la mano, es una carta muerta hasta que puedas lograr sacar el maná infinito y todas esas cosas. Es exacto, una carta que la mano no tiene nada. Me explico, no, no es buena. La taza es una criatura terrible, dos manas azules por un dos algo, que cuando llega hace un scry que no es scry, si tú no tienes resto de una carta muerta en la mano, ¿sí me exacto, explico? Si tú tienes un LED, por ejemplo, y no tienes el Underworld Bridge, esa es no una tiene carta que sentido. por 3 maná es una carta de mierda, ¿me explico? Exacto, me Son mato. los win individuales son malas. Claro, Eh, lo importante es lo que tú dices, ¿no? Cómo llegar a la situación de inevitabilidad, donde esa carta mala se convierta en tu victoria. exacto, Porque el formato no se trata de jugar Tacit Consultation lo más rápido posible. El formato se trata de jugar Tacit Consultation lo más rápido posible sin que nadie te pueda detener, exacto, para que es ganar. totalmente Exacto, para ganar. Eh, de hecho, a mí me pasa mucho y cada vez lo entiendo más que si en mi primera mano yo tengo un Demonic Consultation o tengo la taza y no tengo un resto de una buena mano, yo voy a hacer mulligan de esa mano. Porque al final esa carta, esa taza en la mano es una carta muerta. Si tengo un tutor, chévere, estoy cerca de ganar. Pero exacto. si no lo tengo,
estoy empezando a jugar con una carta menos en la mano. ¿Me Exacto. explico? Yo prefiero que esa carta sea un motor de robo, que esa carta sea un contraspell, que esa carta sea una forma de interacción, que esa carta sea fast mana, a que sea una taza. Porque no hace nada, ¿me explico? Y la juegas en No, un turno uno y haces una scry y ya. Exacto. No, ¿sí me no haces explico? nada. Entonces, no hago nada. Y lo mismo pasa con el He-Man, por ejemplo. Sí, es cierto, tú tienes el final de Devastation en la mano y no haces nada. Si ese final de Devastation fuese eh, el monolito, es mejor quedarse con el monolito en la mano que con el final de Devastation, por ejemplo. Claro, O es mejor quedarse con el trazos en la mano que con el final de Devastation. exacto. Y no es ninguno de los dos, es mejor quedarse con un contraspell en la mano que detenga al otro jugador cuando vaya a ganar, que con este final de Devastation que cuando el otro jugador esté poniendo su win con el stack, tú dices, esta carta no me sirve de nada, Exacto. Sí, esta carta no... es mentalidad eso, porque por lo menos el mazo es así. Y llega un punto de que no importa si está en el mazo o no, porque te lo vas a buscar igual con el Tracio, ¿no? Entonces es una mentalidad medio absurda decir, bueno, me lo voy a quedar para cuando vaya a ganar, pero es que en ese momento que vas a ganar vas a robar todo el mazo, o sea, ¿para qué te la vas a quedar? ¿Sabes? de que te la vas a ganar. Exactamente. Y bueno, porque estoy más cerca de ganar. Lo estás, es decir, quizás tú estás más cerca de ganar tú si solo ves a tu mazo, ¿no? Pero no estás más cerca que ganar que un oponente. Exacto, que si tenga interacciones y tenga otras cosas y pueda jugar, pues. Ana y que puedes jugarlo más rápido, ¿sabes? Exacto, tenga más posibilidades no sé, que salga con un rístico y tenga más posibilidades de responder a todas tus cosas, algo así. Que con el anillo, que tenga un silence y cuando tú juegas el final de Devastation te juegue el silence de respuesta y después no puede hacer nada, por ejemplo. Exacto, Eh, son cosas, no, no, necesariamente estás más cerca de ganar porque tienes el Wincon en la mano, exacto, ¿no? O porque tienes una parte del Wincon en la mano. Es exacto, que lo puedes tener toda y un solo contra spell ya evita que ganes, ¿me explico? exacto, No, no está, y salir con así, yo creo que eso es un poco aprender a jugar el formato, ¿no? Eso no es lo que quieres. A ver, si tú tienes el Taza Consultation en la mano y tienes un Force of Will y tienes un Silence en la mano, o sea, tienes mucha suerte y vas a ganar, exacto. probablemente. Pero eso nunca pasa. Eso, pero si tienes la taza, no. Eh, Exacto, aprovecha el Mulligan y busca una mejor mano que te ayude más a conseguir cosas, ¿no? exacto. Sí, eso. Creo que, bueno, hay otras cositas que también hay que tener en cuenta, como el meta local, por ejemplo, pero eso ya lo mencionamos creo que en el episodio pasado y lo mencionamos un poquito aquí por encima, ¿no? Eh, del tema de que también tienes que tener en cuenta ese tipo de cosas. Eh, Sí, y quedaba como que otro punto que también creo que querías mencionar, que era el del gold digging, ¿no? Que es sí, importante. sí. Que esto es, no todo el mundo tiene la oportunidad de jugar CH, no todo el mundo tiene la oportunidad de jugar Commander todos los días. ¿Me explico? Porque al final tú necesitas tres personas más para jugar, entonces es complicado. Exacto, Eh, el fishing es este ejercicio de jugar tu mazo tú solo en tu casa y ver cómo se mueve y qué tan rápido llegas a las condiciones de victoria, qué tantas respuestas tienes, ver qué tan buenas son las manos iniciales. Eso es muy importante para cuando, teniendo en cuenta lo que tú dices, que es muy relevante, que es el tema del meta local, tú veas qué sirve y qué no sirve. Y tú veas en esos 5 slots que tienes, qué cartas usar. Pero eso lo vas a saber con esta forma de quizás de testeo un poco autista, tú solo en tu casa, exacto. donde, O sea, donde si no te continuamente quieres sentir tan mal, bueno, aunque yo eso lo profundizo después para no interrumpirte tanto. ¿Ah? eh, jugarlo te permite ver eh, si normalmente te flodeas de maná o si ves que le falta una tierra al mazo, porque no te salen las tierras, te permite ver qué tan rápido llegas a las condiciones de victoria, si tienes suficientes interacciones en el mazo para que en las primeras manos tengas una o dos, si estás jugando suficientes tutores. Todo eso es como un ejercicio de revisar constante el mazo
para que te des cuenta de qué cartas en estos flex slots, en estos slots flexibles que te quedan, puedes jugar. ¿Sí? Exacto. Eh, Quizás ahí te das cuenta que necesitas un tercer más removal, o te das cuenta que quizás no, que tienes mucho, que quizás tienes muchas interacciones, que quizás tienes muy pocas, que quizás el mazo se ha desvirtuado un poco y tiene demasiadas condiciones de victoria y entonces eh, eh, va para todos los lados al mismo tiempo y no se concentra en ninguna. Eh, ¿Qué mazo que armaste no es el que te gusta? Te Exacto. puedes dar cuenta que quizás es el mazo que quieras jugar, ¿me explico? Y todo esto lo puedes hacer en tu casa, siempre que tengas tiempo, sin necesidad de ir a un torneo y fallar en el torneo y darte cuenta de que el mazo no funciona, ¿me explico? Exacto. Eh, es una ventaja que puedes tener y que además, como tú dices, es un momento en que tú ves, teniendo en cuenta el meta local, porque quizás tú te copiaste una lista de internet, teniendo en cuenta el meta local, tú dices, ah, mira, pero es que esta carta, yo pensando aquí en lo que se juega en mi meta, no me sirve de nada, Exacto. ¿sí? Este counter de criatura quizás no me sirve de nada, o quizás necesito más counter generales que puedan ser, quizás sí tengo que jugar counter spell y mana dreading, que quizás no lo estoy jugando, porque cada vez estoy jugando más criaturas, quizás necesito jugar algunas cartas específicas para detener formas de victoria específicas, como, no sé, Greyfister Cage o Pulse Totem, o cosas así, por ejemplo, que atacan ciertas metas particulares, que te permitan tener una ventaja sobre el meta en que tú estás jugando. Porque es importante, porque al final tú estás jugando en un meta, tú estás jugando con gente que todos los fines de semana o cada vez que se reúnan van y tienen unos mazos parecidos. eh, y tú tienes que adaptar tu mazo a ese meta. Y la mejor forma y la forma más constante en que lo puedes hacer es con el fishing, es jugando contigo mismo y saber qué sirve y qué no sirve tu mazo. Claro, me da risas por eso, por el ejercicio autista, ¿no? Pero es que no es tan así, ¿no? Es eso, sentarte y ver, bueno, mira, o sea, robar 3 4 manos y ver cuántas tierras sacas, o si sacas muchas, si sacas pocas, ese tipo de cosas. Que lo que quería mencionar anteriormente es que, o sea, si no te quieres sentir tan solo y tal, porque estás ahí en un rincón de tu cuarto oscuro jugando solo, hay herramientas con las que los puedes medio probar, ¿no? Están, bueno, la mayoría son pagas, pero hay unas que te permiten como testear manos iniciales, ese tipo de cosas, lo más básico, pues ver cómo se mueve el mazo. eh, y eso, pues era uno de los consejos que yo quería dar, no tenerle tanto miedo a las herramientas ni confiarse tanto de tu habilidad propia. Quizás hace 15 años era más difícil jugar a juegos de cartas porque no había un acceso tan fácil a herramientas externas, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos mucho aquí Manabox, que nos permite ni siquiera hacer el ejercicio de poner las cartas en pilas y ver cómo está la curva de maná, sino directamente te dice todo, el costo del mazo, la curva de maná, puedes hacer eso, decir como que testear manos. Eh, Hay herramientas como un Tap que nosotros las probamos algunas veces, que puedes jugar con amigos a distancia y hacer eh, mazos, digamos, como ideales, o el mazo que ya tienes, probar cartas, que ese es otro punto que quería tocar en este episodio, que no se tiene que tomar tanto a la ligera, que es el no tener miedo a experimentar con cartas, pero es el hecho de jugar cartas buenas, o sea, no experimentar con cosas que sean demasiado greedy, que sean, no sé, una carta que si es miércoles y tu prima hizo ballet y entonces tal cosa, ganas la partida. Si no sabes hacer lo que tú decías, pues ver qué carta a lo mejor para este formato no me sirve tanto. A mí me pasa mucho que yo tengo un amor-odio con Crop Rotation, porque siento que es un tutor de Gaia's Ok. Cradle. Entonces, básicamente se juega mucho por Bueno, eso, pero también, pero dependiendo de la tierra que necesites, a lo mejor puede ser un buen tutor, pues entonces siempre me ando pegando con esa carta. sí, bueno, sí, porque bueno, por lo menos ahí el Crop Rotation sin duda es una copia de la Gaia Scradle, pero también es una copia del Treasure World Sí, y también es una copia de Reyes Son, si exacto, necesitas ganar como Flash. exacto, Entonces te permiten cosas. Lo que tú dices es importante porque hay cartas que parecen muy buenas en el vacío, pero
uno tiende a pensar en este escenario imaginario ideal de donde muchas cosas se den. Y Exacto. hace poco hablamos del scroll en el Kindle, que Ujú. tú dices, bueno, un problema que tienes el Kindle es que tienes las criaturas grandes en la mano y necesitas que estén en el tope, entonces una solución es el scroll rack. Exacto. Pero ahí no está jugando la fortaleza del mazo, que era una cosa que hablábamos antes, estás jugando en el peor escenario. Exacto. Porque en tu mejor escenario, las criaturas están en el tope y tú tienes un scroll rack en la mano que no te sirve de nada porque no quieres cambiar las cosas. Exacto. Exacto. No, no te lleva hacia ningún sitio, a pesar de que la carta es muy buena, pero en ese mazo no funciona. Claro. Eh, Sí, es todo el contexto de cómo lo quieras jugar. entonces, entonces, es eso, no hay que tener miedo a jugar cartas, pero hay que entender el formato, hay que entender que una carta que parece buena no puede sustituir cartas que son buenas independientemente, como los tutores, por ejemplo, Exacto. eh, que hay staples que son staples porque lo son, porque han sido probadas ya durante mucho tiempo y son las mejores cartas en esos slots. Y bueno, que, que el formato es una particularidad donde se busca la optimización y estás jugando contra tres personas. Entonces, eh, esas cosas se tienen que respetar si tú quieres jugar CDH, ¿no? Exacto. Y es eso, el enfoque del mazo también. Y otro punto que quería tocar así para no dejarlo por fuera, que es lo que considero la contraparte de las listas de internet, ¿no? Que es ver gameplays del mazo. Porque cuando ves la lista en general, tú ves un montón de cartas que no sabes por qué se están jugando. Pero cuando ves gameplays, ves las cartas en acción, ves cómo se ejecutan, cómo tienen las sinergias, combos que a lo mejor son tan rebuscados que simplemente viendo la lista no vas a encontrar la ruta, ¿no? Poniendo el ejemplo otra vez del Kinan, porque es lo que estoy jugando y lo que estoy estudiando. eh, Había cosas que yo no había visto del mazo porque, bueno, no lo he jugado tanto, pero por lo menos el tema del Threshold Ball, eh, en un caso muy desesperado, es un artefacto tierra. Entonces lo puedes tutorear con algunas cartas tutores del mazo. Por ejemplo, con Reshape, con alguna carta que te la ponga en play y a lo mejor así es una carta que te fixea ese maná o sea, para que termines de ganar, ¿no? Son esas cosas que si tú ves la lista, bueno, tú estás viendo un montón de nombres y un montón de cosas y no estás viendo ese contexto, ¿no? De por qué se está jugando esa carta. Entonces, esa es la contraparte. Hay un video que me da risa que les había comentado hace tiempo a los amiguitos del Magic, que era una recopilación de jugadas de Keenan. Y el video duraba como 5 horas y como a las 2 horas y media es que gana el mazo. Entonces, era súper cómico en ese sentido, pero, o sea, ves cosas que se van jugando y ves ese tipo de sinergias, ¿no? Y también conectado con el punto de no de experimentar, no tener miedo a eso, a meter cartas. Ahorita por lo menos también estaba testeando con el propio model de Mixture y con dos artefactos que sirven para asfixiar el maná, ¿no? Entonces, es porque el enfoque del mazo, ya lo había mencionado en algunos capítulos, lo quiero hacer lo más turbo posible, de que el mazo gane relativamente rápido. Que bueno, Eso es importante. ah, Perdón, que quería decir algo. Porque me parece que el contexto ahorita, como mencionamos en el capítulo anterior, creo, es totalmente perfecto para testear cartas, porque el meta no se ha sentado, porque venimos de unos baneos. Salió una expansión nueva que tiene cartas interesantes, porque nuevos mazos se van a jugar, y entonces cuando se juegan esos nuevos mazos, tu mazo también se tiene que adaptar a esos nuevos mazos que se están jugando, ¿me explico? exacto. Entonces, en este de testear cosas nuevas, yo estuve probando varias versiones del Tibit últimamente y al final conseguí, creo que la que más me gusta, que bueno, que con esa gané el torneo de la semana pasada. eh, y, y eso fue un proceso no sé, quizás un mes y medio, 2 meses de testear formas distintas de jugar el Tibit, de si lo jugaba con más criaturas, de que si lo jugaba más hacia un poco más turbo, jugando a Nauseam, de que si muchas, y terminé por una versión quizás un poco más control, eh, aprovechando que el meta se ha ralentizado, pues. Pero lo que tú dices es importante, vamos a probar nuevas cartas y es el momento perfecto para hacerlo con este cambio que hubo en el meta, ¿no? A Exacto. partir de los
Sí, y, o sea, quería hacer era un inciso de lo que hablábamos, bueno, para el momento que se está grabando este video, el fin de semana pasado ganó The Comedian, que es un youtuber de CDH, y ganó con un mazo Kino. Y ya lo habíamos mencionado no sé si en el episodio anterior o en el antepasado, que el mazo estaba, bueno, creo que lo habías mencionado tú cuando hicimos el análisis de los baneos, que mejor versión no era tanto con estos bichos gigantescos que entraban en mesa cuando hacías la segunda habilidad del Kinan, sino jugarlo la versión turbo, que fue cuando yo dije que la iba a empezar a jugar. Y la versión que Ah, jugó esta persona va más parecido a esa idea, ¿no? Quitarle quizás bichotrones, sino que las criaturas que reveles te permitan jugar más rápido, ¿no? Entonces, todo el sentido de este montón de cosas que acabo de decir es que eso, no se cierren a una sola cosa, a un solo tipo de juego. Experimenten, a lo mejor tienen, pero eso con sentido común, ¿no? No andar metiendo cosas extrañas en el mazo. Pero experimenten, a lo mejor van a ir a un torneo, por más que hayan testeado el mazo, ustedes solos, a lo mejor van al torneo y les sale muy mal. Pero es aprendizaje, pues a lo mejor encuentras una o dos cartas que sí te vayan a servir. eso, yo siempre digo algo cuando me preguntan por cartas y eso, que mi recomendación, y yo siempre digo que Magic es altamente circunstancial, ¿no? Ujú. Es decir, una carta que es muy buena, el ejemplo del Scrollrack, una carta que es muy buena en general, y una carta que es excelente en un mazo específico, como la Yuriko, por ejemplo, en los demás mazos no es tan buena, ¿sí? Exacto. Entonces, si me preguntas a mí, mira, ¿qué te parece el Scrollrack? ¿En qué contexto? ¿Qué mazo estás jugando? ¿Por qué sientes que necesitas el Scrollrack? Porque quizás sí tiene un problema tu mazo que parece que puede ser solucionado con el scroll rack, pero la verdad es que no lo es. La verdad es mejor otra carta que quizás haga lo mismo o parecido de manera más eficiente, ¿me explico? Exacto. Entonces, sí, prueba todo lo que quieras, respetando las cosas que ya hemos hablado, sobre todo el tener sentido común. Exacto. Eh, A veces parece que no existe Magic, pero sí hay esperanza. Claro, y aprovecha ahorita el momento de probar, aprovecha el gold fishing para probar nuevas cartas, aprovecha los testeos para probar nuevas cartas, eh, para cuando vayas a un torneo, porque al final CDH tiene un complemento, una parte de competitividad que es muy importante dentro del formato. eh, no vayas a ser ridículo con esta carta que a ti te gustaba muchísimo, pero que resulta que es una mierda. No juegues Brainstorm en tu mazo. Eso, eso La no vayas a moraleja. jugar. Eso, eso, ¿sí? Ve a jugar cosas buenas. Exacto. También, bueno, la idea es que si eres una persona afortunada y tienes amigos, pruebes esas cartas en un entorno más friendly, ¿no? No irse a los torneos a eso. Esa es otra, digamos, mini recomendación obvia, pero es eso. Si tienes idea de testear algo, lo más seguro es en un ambiente más friendly, en un ambiente más seguro, en donde no te estés jugando nada, ¿no? Eso también es Eso. importante mencionarlo, aunque es medio obvio. Pero nada, creo que así queda bastante completo el episodio de hoy. No sé si tienes algo más Sí. que agregar con respecto a lo que No, hablamos. no, que creo que con esto la gente que sobre todo está empezando puede entender un poco la mentalidad, ¿no? Detrás de cómo se construyen los mazos y de hecho. Porque al final no quisimos hacer como una guía paso por paso, sino que se entienda de una manera quizás más holística qué necesitas o cómo se deberían construir los mazos, pensando en qué cosas, ¿no? No, porque no vinimos a hablar acá de meterle tantas tierras, De meterle tal de carta o meterle otra cosa. no tiene que ser en esto 1.8, 1.2, depende, Exacto, no eso. Estamos hablando de la mentalidad y el enfoque que debes darle a la hora de ir a construir mazos de SDH. exacto. Entonces, bueno, creo que quedó un buen episodio y para complementar lo que digo, si no lo han visto, vayan a ver el anterior, el de qué cartas no meter. Ahí sí fuimos un poquito más agresivos porque son basados en nuestra experiencia personal. Pero bueno, también es bastante interesante.
Y si también están empezando, vayan a ver el otro, el de los tipos de más. Entonces, bueno, Eso. creo que quedó bastante completo el episodio de hoy. Jueguen esta carta que está aquí atrás también, si juegan azul. Eh, y nada, recordarles que, bueno, sigan a Arquímedes en sus redes sociales, en su Instagram, piso Arquímedes piso. No, creo que ya me lo aprendí Sí. de tantos episodios de los Malvaneados. Y los que faltan, bueno, hasta la cédula me voy a aprender. Y bueno, suscríbanse aquí al canal para que no se pierdan ninguno de los episodios de los Malvaneados. Estamos cumpliendo con traerles un episodio semanal. Esperamos hacerlo así durante mucho tiempo, menos que pase algo extraordinario, que espero que no. Y también, bueno, para que vean los otros contenidos que tengo preparados para ustedes. Entonces, nada, te dejo con la reflexión final de siempre, sobre todo para las personas que Bueno, nunca nos escuchan. eso, como, o que no llegan a la hora Exacto, que se pierden el final. si están pensando en jugar, o si están pensando en entrar en CDH, prueben cosas nuevas, tengan conciencia de eso y al final disfruten CDH, que para eso es que estamos acá. Excelente. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo episodio de Los Malvaneados. Vamos. Ah.